Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos. Bienvenidos a esta que es mi casa, también es la vuestra, pero es que al final estamos cada uno en nuestra casa y poquito a poquito vamos a enseñando rincones de la misma. De verdad que es un placer tener la acogida que estamos teniendo a nuestras sesiones, porque bueno, algún día escribiré algo al respecto. Realmente estamos teniendo unas convocatorias excelentes y eso he de decir que es gracias a las ponentes y a los ponentes que tenemos, que son bueno, seleccionados desde la idea que tenemos nosotros como medio de comunicación, que de verdad os van a hacer una propuesta de valor interesante y útil en estos momentos en los que hay que estar dedicados a lo que hay que estar y en lo último que querríamos hacer desde ORH pues es proponeros cosas que no sean, que os molesten y que no sean útiles, ¿vale? Me conocéis, intento ser muy breve con estas presentaciones. En esta segunda convocatoria de estos webinars sobre desarrollo del talento volvemos a tener a Jane Rodríguez del Tronco y a su hermana Rosa Rodríguez del Tronco, y os dejo la presentación porque tenemos todos muchas ganas de conocer cómo podemos ahora mismo, que además vamos a hacer mucho uso de él, dar un feedback bueno. Vale. Pues Jane, todo tuya la presentación. Bueno, pues muchísimas gracias, Maite, nuevamente por esta oportunidad para tener este segundo webinar de conversaciones para el desarrollo del talento, donde nos vamos a centrar en cómo dar un feedback inteligente. No quiero avanzar sin antes dar las gracias a todos los que se han registrado, a todos los que se han unido ya a este webinar y, por supuesto, a desear que tanto vosotros, ¿no?, como todos vuestros familiares y seres queridos pues sigáis bien en esta situación que estamos viviendo. Hemos creado un hashtag para el webinar de hoy, por si a alguno le apetece compartir o hacer algún resumen, o RH Smart Feedback, tampoco hemos sido demasiado creativas, y tenéis también pues ahí nuestras cuentas de Twitter y la cuenta de Twitter del libro, que tiene su propia cuenta Smart Feedback. Necesariamente hablar de feedback nos lleva a tener que relacionar este webinar en gran medida con el anterior, ¿no? O sea, está concebido casi como una continuidad de lo que dejamos o lo que comentamos en el webinar anterior en relación al liderazgo. Si recordáis, hablábamos del liderazgo desde el punto de vista del propósito y de la evolución del liderazgo desde ese propósito, desde el más transaccional, ¿no?, pasando por el transformacional y llegando al trascendente, y es propio de este líder trascendente, de este líder coach, pues obviamente el feedback como una de sus grandes herramientas, ¿no? Como una de sus grandes herramientas, y que además es completamente necesaria para ese empoderamiento que de alguna manera es la habilidad transversal que tiene este líder trascendente, este líder coach, cuya misión es trascender formando a los nuevos líderes del futuro, ¿no? Va mucho más allá de alcanzar un objetivo, de transformar una situación, sino que además pues tiene ese propósito de dejar ese legado, de formar a nuevos líderes para el futuro, que ahora desde luego es todo un retazo con ese futuro inmediato que tenemos a la vuelta de la esquina. ¿Cómo hemos planteado el webinar? Pues lo hemos planteado para daros unos flashes, ¿no?, unas ideas principales, siguiendo la estructura que hemos seguido en el libro de Smart Feedback. Recordaos que somos coautoras del libro, junto con Noemí Vico, que es la tercera coautora. Y el libro lo hemos escrito desde una gradualidad. Fijaros que este webinar pues se llama Cómo dar un feedback inteligente, pero digamos que después de muchos años dando formación en feedback, nos dimos cuenta de que por mucho que enseñes a alguien las técnicas para dar un feedback inteligente, por mucho que enseñemos a alguien a trabajar, ¿no?, el ser un buen dador de feedback, hay algo que te limita, y es que no seas un buen receptor de feedback, ¿no? Es algo inmediatamente anterior. Para ser un buen dador de feedback, primero tengo que ser un buen receptor de feedback. Y eso lo vinculamos con lo inmediatamente anterior, ¿no?, que es entender realmente qué es feedback. Una de las cosas que nos pasa mucho en nuestras formaciones, al final, en las conclusiones de la gente, ha cambiado completamente mi paradigma sobre lo que significa la retroalimentación, sobre lo que puede suponer y para lo que puede servir, ¿no? Entonces, esta es un poco la idea que tenemos tanto en el libro como en estas formaciones, que puede ser una formación cortita o puede llegar a ser un máster, porque si nos metemos en el desarrollo de habilidades que se necesitan para recibir y para dar feedback, pues podemos extendernos bastante.
Sin feedback no hay desarrollo. Yo creo que esto es algo que todos tenemos muy, muy claro, ¿no? Aquí podemos recurrir a la famosa ventana de Johari. Hay cosas que yo veo que hago, ¿no? Y soy consciente que hago y que los demás también son conscientes. Hay cosas de las que yo soy consciente que hago que a lo mejor los demás no están viendo. Y también sucede al revés, ¿no? Hay cosas que los demás ven de mí, de cómo me comporto, que está teniendo un impacto en mi comportamiento y yo no soy consciente de ello, ¿no? Y ya no hablemos de si es algo positivo o es algo negativo, o sea, tengo que ser consciente tanto de lo que hago bien como de aquello que tengo que mejorar o que tengo que cambiar, ¿no? Entonces, sin feedback no hay desarrollo. Y sin feedback no hay desarrollo y tampoco hay innovación. Y esto es un factor importante que debemos tener en cuenta, además, justo en la situación en la que estamos ahora mismo, ¿no? De gestión del cambio, de búsqueda de la mejora continua, de intentar innovar constantemente, ¿no? Ante la necesidad que nos demanda el mercado y la situación actual. Y todos sabemos que en cualquier proceso de mejora, en cualquier proceso de innovación, el feedback tiene que estar presente, no solo bajo la filosofía del agilismo, del agile, donde desde luego que el feedback es protagonista de manera transversal, sino en cualquier proceso de desarrollo de innovación donde parar para analizar de dónde venimos, qué hemos hecho, qué está funcionando y qué no, es fundamental, ¿no? Entonces, sin feedback no hay desarrollo y sin feedback tampoco hay innovación. Con lo cual, digamos que tanto para una cosa como para la otra, el feedback se convierte en un regalo. Obviamente, pues como todos los regalos, tenemos que aprender a envolver ese regalo y tenemos que aprender a desenvolver ese regalo, ¿no? Si no, pues no lo vamos a considerar como tal, podemos considerarlo como algo completamente opuesto. Y paso la palabra a Rosa para que nos diga a qué llamamos feedback. Rosa. Bueno, pues buenas tardes. Gracias por acompañarnos un día más, este ratito. ¿A qué llamamos feedback? Nosotras tenemos claro que feedback, bueno, hay muchas formas de entenderlo, ¿no? A veces hay gente que nos dice, bueno, pues feedback simplemente es, pues que te digo lo que veo y ya está, en mi opinión de lo que veo, ¿no? Para nosotros, cuando hablamos de feedback, y por eso decía Jane, cuando damos cursos, una de las cosas que se suele repetir mucho es cómo cambia el concepto antes de comenzar el curso y una vez lo finalizan, ¿no? Es una información, ¿vale?, proporcionada, como bien os ponemos ahí, de una persona a otra. Según, y esto es súper importante y lo volveré a decir un poquito más adelante, según la observación de la primera sobre el comportamiento de la segunda, pero cuidado, que ha de estar basada en hechos y datos objetivos. No vale la observación y mi percepción y mi opinión y mi juicio de, ¿vale? Con lo cual, esto que ya digo, remarcaremos Jen y yo durante este ratito bastante, porque en eso somos muy pesadas, porque si aquí, en este primer punto, ¿vale?, no somos escrupulosos en el sentido de ir al detalle e ir al hecho, todo lo demás, ¿vale?, probablemente se nos caiga. Con lo cual, observación de una persona sobre el comportamiento de otra, que ha de estar basado en hechos y datos objetivos y entregada con el objetivo de ayudar a crecer. Tiene que haber una intención y es la intención de que la otra persona crezca, mejore, ¿vale? Bien reforzando aquello que hace bien o aquello que consideramos que está bien realizado y o redireccionando en el caso de que haya que hacer alguna corrección para obtener mejores resultados, ¿vale? Y por eso hablamos de feed forward, lo que pasa es que, bueno, ya si le poníamos feed forward ya, ¿vale?, se nos va y hablamos de un smart feedback para referirnos precisamente a esta definición. De hecho, Rosa, una de las cosas quizás que tengamos que parar aquí es en una cuestión que nos encontramos también mucho en las formaciones, que es la diferencia, o sea, el feedback constructivo, ¿no? O sea, hay mucha gente que hace la distinción entre el feedback positivo o de reconocimiento, el refuerzo positivo, y al negativo le llama feedback constructivo. Para nosotras, el feedback siempre tiene que construir, ¿no? Este es el concepto que está diciendo Rosa del feed forward, del alimentar para crecer. Más allá si es reforzar una conducta, un comportamiento que ha tenido unas consecuencias positivas, ¿no?, con lo cual es un feedback que entendemos positivo, que calificamos como positivo, o si ha sido un comportamiento, una conducta que se necesita cambiar o que se necesita mejorar, que es lo que hablamos de feedback negativo. Pero en ambos casos tiene que ser un feedback constructivo, tiene que ser un feed forward.
De hecho, es necesario, y lo tenemos súper claro, que es necesario para crecer, es necesario para desarrollarnos, es necesario para fomentar la innovación, ¿no? Como hemos dicho en las organizaciones, no solamente en las compañías, sino en cualquier sistema. Pero al mismo tiempo el feedback es muy complejo, y es complejo porque fundamentalmente hay 3 dimensiones que entran en juego. Más allá que uno sea más o menos capaz, más competente o menos competente de recibir o de dar feedback, hay 3 cosas que entran en juego, 3 dimensiones y que debemos de tener en cuenta. La primera es la verdad, que está un tanto relacionada con lo que decía Rosa de aterrizarlo al máximo con datos objetivos, ¿no? Y con hechos concretos. La verdad muchas veces es esta es mi verdad y esta es tu verdad, ¿no? Es la interpretación de cómo hemos vivido una determinada experiencia. Y ahí entran en juego muchísimas cosas, ¿no? Por eso la importancia de intentar aterrizarlo al máximo en una conversación de feedback, tanto por parte del que lo está dando como por parte del que lo está recibiendo. La otra dimensión que tiene un impacto grandísimo en el tema del feedback, por supuesto, es la identidad de la persona que lo está recibiendo y que está en juego, ¿no? Y de ahí la importancia de aprender a recibir feedback y a distinguir bueno, pues el comportamiento y el impacto de mi comportamiento más allá de la intención que yo haya tenido y qué es lo que la otra persona al final ha experimentado con nosotros, ¿no? Y hay una tercera que además a mí, pues a título personal me llega muy directo, ¿no? Determinados ejemplos, que es la importancia de la relación. Fijaros que yo puedo haber dado el mejor feedback del mundo, ¿no? Que si la otra persona no se ha trabajado la recepción del feedback, su identidad, su autoconcepto lo puede ver dañado, sobre todo si estamos dando un feedback negativo, pero al mismo tiempo, y da igual que sea para un feedback positivo o negativo, la relación juega un papel muy importante en esto. Aquí siempre me viene el tema de, bueno, cuando me pasaba a mí con mi madre y ahora me pasa con mis hijas, ¿no? Da igual si es un feedback negativo o un feedback positivo. Lo que yo le diga a cualquiera de mis 2 hijas, se lo digo lo mismo que le digo, se lo dice su mejor amiga, yo creo que todos estaréis de acuerdo que el impacto es completamente distinto, ¿no? Porque también nos manejamos ahí con unas determinadas expectativas y unas determinadas etiquetas, ¿no? O sea, no le permitimos a todo el mundo decirnos las mismas cosas, y no estoy solamente parándome en el tema del feedback negativo. También el positivo, el de reconocimiento, no lo vivimos igual dependiendo de la persona que nos lo está dando. ¿Y qué necesitamos para generar una cultura de feedback, Rosa? ¿Qué necesitamos? Bueno, pues os hemos contado, ¿no?, qué es el feedback y cómo lo trabajamos, cuál es el concepto, la importancia de esas dimensiones que dice Jane, ¿no? Y justo también en la relación hay que trabajarla. Aunque ahora nosotros dijéramos, bueno, pues mira, me voy a aprender, voy a ser súper habilidoso dando feedback, me voy a aprender perfectamente el modelo Before, que luego os contaremos, y ya implanto, pongo cosas, implanto el feedback. Tiene que haber, ¿vale?, un caldo de cultivo, tiene que haber campo que se abone. Yo le digo a las organizaciones, ¿no?, a los equipos cuando trabajo con ellos, estos líderes, vamos a trabajar ciertos aspectos para poder instaurar e implementar una cultura de feedback, que ya sabemos que cambiar culturas, implementar culturas, es cuestión de tiempo, y tiempo con mayúsculas. Una de las cosas que hay que trabajar es la confianza. En un clima donde no hay confianza, va a ser súper complicado, ¿vale?, que se instaure una cultura de feedback. De hecho, probablemente a muchos os pasará en vuestras organizaciones, ¿vale?, que tenéis, digamos, los canales, incluso habéis desarrollado guías, ¿vale?, de cómo hacer las reuniones de feedback, cómo hacer las reuniones de conversaciones para el desarrollo, en qué momentos, pero la gente no se abre en esas reuniones ni tampoco dan feedback a sus superiores. Con lo cual, ahí algo me está diciendo que aunque estoy poniendo los medios, no está funcionando. Es como si me ponen el coche en la puerta y yo no confío en que vaya a ser capaz de conducir bien, con lo cual no lo cogeré, ¿vale? Clima de confianza. A mí me gusta aquí daros como unos síntomas, ¿vale?, para que vayáis haciendo como el chequeo, sí, no, sí, sí, no, ¿vale? Si todos los síntomas que os voy a decir se cumplen, pues perfecto, tenemos un clima de confianza en la organización, en el equipo, ¿vale? Si no se cumplen, no pasa nada, simplemente hay que trabajarlo, ¿vale? Por ejemplo, en vuestro equipo, ¿las personas reconocen sus debilidades
y sus errores? ¿Piden y ofrecen disculpas? Es un síntoma. Si decimos, sí, en mi equipo la gente cuando se equivoca lo reconoce y además también se muestran vulnerables y muestran cuáles son sus áreas de mejora. Oye, y la gente si tiene que pedir disculpas, la pide. Perfecto, pues tenemos un síntoma para chequear. Más, ¿piden y ofrecen ayuda? En un equipo donde hay un clima de confianza, la gente pide y ofrece ayuda sin temor a qué pensarán los demás. Lo piden y lo ofrecen. Además, se practica el beneficio de la duda. No se dan por sentado cosas y se emiten juicios simplemente por un hecho, sino que se practica el beneficio de la duda. Se reconoce a los demás en sus habilidades y sus fortalezas, ¿vale? Se reconocen, igual que se exponen las debilidades, puedes exponer tus habilidades y fortalezas y exactamente igual la gente los reconoce y de alguna manera eleva la conciencia y lo pone de manifiesto. Y se dedica tiempo a empoderar a los demás, porque no hay miedo tampoco, ¿vale? Se busca el desarrollo de todas las personas que conforman el equipo. Os dejamos eso ahí como síntomas a chequear. Por lo tanto, clima de confianza, uno de los aspectos, uno de los ingredientes, una de las semillas a sembrar, nunca mejor dicho, en la organización. Has pasado una, Jane, no nada más, que es el error como fuente de aprendizaje, ¿vale? Y yo aquí utilizamos siempre, Jane y yo, el tema del plato. ¿Por qué? Porque creo que casi todos vais a estar de acuerdo conmigo, ¿vale? Si rompo el plato yo, que soy la madre, de verdad, hoy no es mi día. Uy, se me ha resbalado. Incluso podemos hasta culpar al de al lado. Es que me estás distrayendo, es que me tenéis loca, es que... ¿Vale? Ahora bien, si lo rompe el de enfrente, si lo rompe mi hijo, es que de verdad no estás en lo que tienes que estar, siempre igual, estás con las tonterías, ¿vale? Va a ponernos este ejemplo como, ¿vale? Para trasladar al mundo de la organización. Todos nos equivocamos, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es analizar el error y aprender de él. Ojo, eso no quiere decir que cometamos el mismo error 200 millones de veces. Ya habría que hacérselo ver, ¿vale? Segundo ingrediente, error, fuente de aprendizaje. Tercero, espacios para conversar. Espacios para conversar, tanto espacios físicos como espacio temporal, ¿vale? Hay que buscar el espacio físico donde generar conversaciones para el desarrollo, donde generar conversaciones de feedback y también hay que buscar el tiempo. Buscar y crearlo. Tiene que ser parte de la agenda, sobre todo de la agenda de los líderes, ¿vale? Que deje de estar en lo importante y no urgente y que esté programado. Algunas veces me preguntan, ¿para un feedback informal, Rosa, lo podemos dar en el bar? A ver, ni sí ni no, siempre que sea un sitio que invite a una conversación íntima y a una conversación sin interrupciones. Si nos vamos a ir al bar y puede llegar el compañero, el jefe, el cliente, pues no. ¿Vale? Entonces buscar siempre un lugar que ayude a tener una conversación tranquila. Y por último, integrar el feedback en nuestro día a día, que sea parte de nuestra agenda, que sea parte de nuestras tareas, ¿vale? Como líderes, sobre todo, tenemos que empezar a dar alto porcentaje al tiempo que dedicamos a las personas, ir abandonando lo técnico. Yo sé que es difícil porque promocionamos por lo técnico, pero cuando llegamos a puestos de liderazgo, lo técnico es delegable y las conversaciones no son delegables. Igual con nuestros hijos, no puedo delegar conversaciones en otros, las tengo que tener yo. Esos son los ingredientes para una cultura, para crear un clima que lleva a una cultura de feedback. Si seguimos, Jane, porfa, vamos al apartado de cómo recibir feedback y en este caso, para cambiar la tónica, que siempre lo explico yo, lo va a explicar Jane. ¿Sí? Bueno, hemos dicho, gracias Rosa, hemos dicho que las premisas, ¿no?, que hace falta para crear una cultura de feedback y también que para ser un buen dador de feedback hay que ser primero un buen receptor. ¿Qué es clave para aprender a recibir feedback, ¿no?, para desarrollar esta competencia? Por supuesto, es fundamental tener una sana autoconfianza, ¿no? Siempre digo que esto es comunicación, o sea, es cuestión de dos partes.
Yo me puedo haber preparado el mejor feedback del mundo, que si la otra persona no está preparada, no tiene una sana autoconfianza, ya no porque le vaya a dar un feedback negativo, es que a lo mejor incluso un refuerzo positivo lo puede encajar de mala manera, ¿no? Entonces, trabajar nuestra sana autoconfianza es fundamental para lo que voy a decir posteriormente y para desarrollar en general esta habilidad de recibir feedback. Esto está muy relacionado, va de manera gradual, con la vulnerabilidad, ¿no? Rosa lo ha mencionado antes a nivel organizacional, o sea, es importante que dejemos un espacio y que reconozcamos nuestros errores, que reconozcamos que nos hemos equivocado y que reconozcamos que el error pues, es fuente de aprendizaje y cualquiera nos podemos equivocar, ¿no? Si lo llevamos al plano de lo intrapersonal, ¿no? De lo que yo me tengo que trabajar para ser un buen receptor de feedback, esta es un área fundamental, ¿no? Entender bueno, que soy vulnerable, mostrarme vulnerable, que no ocurre absolutamente nada si no soy percibido como alguien perfecto. De hecho, el trabajar o el escudarme de alguna manera, ¿no? en esa perfección, lo único que va a hacer es alejarme del otro y alejarme de que me dé su feedback como regalo. Y esto va muy relacionado también con una tercera habilidad, ¿no? Que es el ser capaces de diferenciar lo que somos de lo que hacemos, ¿no? O sea, Rosa decía antes, cuando estamos dando un feedback, lo debemos de dar al comportamiento y además basándonos en hechos y en datos súper objetivos, ¿no? Y sobre todo esto es todavía mucho más importante cuando es un feedback negativo, ¿no? Cuando es un feedback de refuerzo positivo, de reconocimiento, bueno, pues podemos darlo a la persona más que al comportamiento e incluso podemos hacerlo en público, ¿no? El negativo siempre en privado. Bien, pero yo que estoy recibiendo feedback tengo que entender que lo que me están diciendo, aunque no me lo den bien, ¿vale? Aunque me den un feedback mal, tengo que entender que me lo están dando sobre el comportamiento que he tenido, ¿vale? No se está juzgando mi persona ni se está juzgando mi intención. Y yo creo que esto también es una parte importante, una distinción importante a hacer. Una cosa es la intención con la que yo quiero hacer algo y otra cosa muy distinta es el impacto que estoy ocasionando en la otra persona o en el contexto, ¿no? Entonces, diferenciar lo que soy de lo que hago, fundamental para ser un buen receptor de feedback. También importante ser capaces de cuestionar nuestros paradigmas, de cuestionar nuestras creencias. A veces pues, hay cosas que nos han funcionado, que nos han traído hasta donde estamos hoy y pensamos que tienen que ser así, sí o así, no pueden ser de otra manera, ¿no? Hasta que alguien viene en un momento determinado y nos cuestiona la forma en la que hacemos las cosas. Bueno, pues quizás es el momento para revisar esos paradigmas, para revisar esas creencias. Es el momento de ser empáticos también con esa persona que nos está ofreciendo otras gafas para ver la realidad, más allá, y eso es cierto, de que luego yo con el feedback que me están dando haga o no haga lo que considere oportuno, ¿no? Pero sí que es una oportunidad, por lo menos para abrir una pregunta, para ser curiosos a por qué la otra persona y para qué está viendo esta realidad como lo está viendo o está viendo este comportamiento como lo está viendo, ¿no? Quizás hay algo que yo tengo que revisar en mi forma de ver la realidad y en mi forma de actuar. Y por supuesto, tengo que ser capaz, tengo que desarrollar mi inteligencia emocional, en este caso intrapersonal, ¿no? Tengo que ser capaz de reconocer mis emociones y una vez que reconozco mis emociones, ser capaz de gestionarlas, ¿no? Y esto es sobre todo bastante importante cuando estoy recibiendo un feedback negativo. Luego Rosa nos va a ilustrar por los distintos pasos que puede pasar una persona cuando está recibiendo un feedback. Bueno, pues nosotros cuando lo recibimos tenemos que ser conscientes desde dónde partimos cuando lo estamos recibiendo y gestionar si es el mejor momento para recibirlo o no. Y relacionado con esto, pues la capacidad de resiliencia, ¿no? O sea, también tengo que entender que bueno, que me equivoco, que es parte de mi proceso de aprendizaje, que me caigo, pero siempre que me caigo, pues me puedo volver a levantar, ¿no? Y el hecho de volver a levantarme y haber incorporado ese aprendizaje en lo que ha ocurrido, pues es lo que podemos llamarle también la capacidad de resiliencia. Es decir, es algo muchísimo más fuerte de ese feedback, cuando gestiono el feedback y cuando hago ese cambio, que en la situación inmediatamente anterior. Claro, todo esto que está relacionado, pues está relacionado ni más ni menos con el desarrollo de nuestro liderazgo personal, de nuestro autoliderazgo, ¿no? Cuando trabajamos esencialmente en ser líderes, gestores de nosotros mismos, ¿no? Incorporando esta parte de emociones, de autoconfianza, de gestión de nuestros paradigmas y de nuestras creencias, lo que estamos al final, ¿no? Trabajando es nuestro propio autoliderazgo.
Y siempre nos gusta terminar esa parte de recibir feedback con el ser agradecidos, ¿no? Con el agradecer que entendemos que también es una habilidad de la competencia de recibir feedback. Lo que se agradece se repite. Si entendemos que el feedback es un regalo y yo agradezco a la otra persona el esfuerzo que ha hecho brindándome su percepción, su observación de la realidad, esa persona probablemente lo que haga es repetir, ¿no? Y buscar la ocasión para darme feedback en el futuro. Entonces, agradecer sin cuestionar lo que la otra persona me está diciendo. Y doy la palabra a Rosa, que nos diga ya cómo dar feedback. Es importante, gracias Jane. Muchas veces todas decimos, bueno, pues que me den bien feedback, si me lo dan bien, me lo tomo bien. No siempre. O sea, es verdad que hay veces que te dan el feedback estupendísimamente, ¿vale? Y no me lo tomo bien. Y hay veces que te lo dan muy mal y te lo estás tomando bien. O sea, aquí la importancia, y por eso el punto que hacíamos cuando escribimos el libro y las formaciones, es voy a entrenarme yo para recibir feedback. Porque si quiero crear una cultura de feedback, ¿vale? No todo el mundo a la vez y en paralelo van a empezar a dar feedback súper bien, ¿vale? Cuando yo recibo feedback y diferencio entre hechos y opiniones, entre lo que soy y lo que hago, cuando doy las gracias, cuando ayudo a la persona de enfrente, cuando gestiono mis emociones, ¿vale? Estoy ayudando a que esa cultura de feedback vaya creciendo. Con lo cual es muy, muy importante trabajarnos en cómo recibir el feedback independientemente de que me lo den bien o me lo den mal, ¿no? Esto es como cuando dice, quiero un asertivo enfrente, ya, pues a veces te toca el agresivo. Y chico, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues ¿cómo darlo? ¿Cómo dar un smart feedback? ¿Vale? Que no como dar un feedback cualquiera. ¿Cómo dar un smart feedback? Pues bien, para empezar tenemos en cuenta 3 ingredientes: presencia, intención y preparación. Presencia, en el sentido de, bueno, me sale voy a decirlo porque es que yo soy así, me sale una cosa así, la típica cosa de si hay que ir se va, pero ir para nada es tontería, ¿no? Del Mota. Pues más o menos. Si tengo que estar en una reunión de feedback, tanto si doy como si lo recibo, pero en este caso cuando doy, tengo que tener una presencia absoluta. No puedo estar con el móvil, no puedo estar entrando, saliendo gente, mirando el correo, ¿vale? Pensando en lo que voy a hacer pasado mañana, lo que voy a hacer cuando me vaya. Presencia en el aquí y en el ahora para la persona que tengo enfrente. Esto no solo para feedback, esto para cualquier conversación, ¿vale? Y cualquier reunión. Intención. ¿Intención de qué? Intención de que yo esté dando este feedback para que tú mejores, para que mejore tu desempeño, ¿vale? En la organización, en tu puesto de trabajo o incluso para que mejore nuestra relación, ¿vale? Pero es una intención positiva, una intención de que tú crezcas, ¿sí? No una intención de, bueno, ahí va, como me decía una vez una directora, a ver, pues yo lo digo y ya está, y el otro pues que apañe. No, hombre, no. Yo lo digo que apañe, no. Esto lleva, y vaya a ver el modelo, un trabajo para ayudar a la persona a adquiera un compromiso y adquiera unas nuevas formas de proceder, ¿vale? O repita las que están resultando buenas. Y luego requiere una preparación por nuestra parte a la hora de darlo. No es venga, va, no, venga, va, no. ¿Tengo los datos suficientes? ¿Tengo toda la información que necesito? Entonces me preguntaban, oye, si no tengo los datos o quien me ha dado los datos no quiere que diga que me lo ha dicho, pues espérate, piénsalo, mira a ver de qué manera puedes obtener los datos o puedes ponerlo de manifiesto, porque si no es para nada. Tienes que prepararte, tienes que trabajar tu escucha activa, tienes que trabajar tu asertividad, distintas cosas que vamos a ir viendo. Con lo cual, 3, presencia, intención y preparación. ¿Qué más tenemos que tener para dar un buen feedback, un smart feedback? Reglas. Reglas de un buen feedback. Tenéis varias. Mirad, por un lado, a tiempo. Si quieres, Jane, dale a todos los circulitos porque no voy a ir en el orden, ¿vale? Gracias. A tiempo. Esto en psicología lo decimos mucho con el reforzamiento, ¿no? Y a mí se me quedó grabado una frase durante la carrera, dale para atrás, Jane, durante la carrera, que era: el reforzamiento tiene que ser contingente a la conducta. Contingente a la conducta, es decir, lo más cercano en el tiempo posible a el momento en el que ha ocurrido la conducta. Si yo hago algo ahora y no me lo dice hasta dentro de 6 meses, pues muy bien,
pero el impacto es mínimo. Si yo tengo una presentación ante un cliente o varios clientes, ¿vale? Y Jay me da feedback cuando voy a tener otra reunión dentro de 4 meses y me da feedback sobre la que tuve hace 4 meses, hombre, está bien, pero he perdido 4 meses de poder entrenar, ¿vale? Con lo cual, contingente la conducta es lo más cercano en el tiempo a el momento en el que ocurre para que tenga más impacto, ¿vale? Tiene que ser equilibrado. Nosotros aquí somos muy contrarias a lo del sándwich, lo de positivo, negativo, positivo, ¿vale? Entendemos que equilibrado en una cultura de feedback es cuando la cultura en sí y la relación en sí con mis colaboradores conlleva que haya tanto feedback positivo, feedback de cosas, ¿vale? Que hay que repetir y que hay que aumentar, como feedback negativo. Y tiene que ser equilibrado para que el clima sea bueno y sea positivo. Si yo estoy acostumbrada a decir las cosas a Jane según suceden y no esperar a la evaluación del desempeño al final de año o a principio de año, sino que va a tiempo. Y además, le digo las cosas positivas, no tengo que estar esperando que pase otro positivo para decirle el negativo que acaba de ocurrir. ¿Vale? Tiene que ser algo más natural. Sugerencias, mejor que indicaciones y órdenes, ¿vale? Descriptivo, basado en lo que decíamos antes y específico. Selectivo. Lista de children, no, por favor. O sea, es que tiene un montón de cosas que mejorar, pues elige 2. Elige 2 a mejorar, no elijas 500. Si es que la persona no se puede dar la vuelta como un calcetín, la persona tiene que ir poquito a poco. O sea, el comportamiento humano no va a cambiar de 0 a 100 en 0, vamos a elegir aquellas cosas que son más importantes, ¿vale? O que pueden ser incluso más fácilmente modificables para que la persona vaya ganando confianza y vamos a ir después aumentando o metiendo más feedback. Y directo, ¿a qué nos referimos con directo? Que no nos perdamos. Que es que hay veces que es como, bueno, quería comentarte que estoy muy contento con los resultados últimos que has tenido y con tu enorme profesionalidad y tu capacidad de hacer que la gente se sienta bien. Pues no he dicho nada. Ha quedado estupendo, ¿vale? Más de uno habremos recibido los feedback así, pero no he dicho nada. Reglas. Seguimos. Para dar un smart feedback, Jane, porfi, pásame. También necesitamos saber escuchar. Algo básico es la escucha activa. Para dar feedback, para recibirlo, ¿vale? Y para cualquier conversación que quiera tener, que sea una conversación poderosa. Escuchar para entender y no para oponerme. Esto también fue una frase que se me quedó a mí muy grabada, ¿no? Y fíjate que los másteres ya hace unos cuantos de años, desde el 99 aquí ya ha llovido. Pero saber escuchar es escuchar para entender y no para oponerme. Y una cosa que a mí me gusta mucho decir a los clientes es un truquillo que yo utilizo cuando escucho de forma activa y es imaginarme, soy muy visual, imaginarme que la persona que tengo delante tiene un cartel, ¿vale? Que dice, hazme sentir importante. Para hacer sentir importante, la escucha es básica. Para crear confianza, que decíamos al principio, la escucha es básica, ¿vale? Con lo cual, entrenar y practicar la escucha activa. Otra de las cosas que tenemos que entrenar es la habilidad o la capacidad de ser empáticos. Practicar la empatía poniéndome realmente en el lugar del otro, no yo con mis características, el otro con sus características. Y aquí es importante hacer mención a las emociones por las que va a pasar una persona muy probablemente cuando reciba feedback negativo, ¿vale? Feedback de una corrección, que son las siguientes. Mira, los estadios del feedback, ¿vale? Empiezan por la ira. Entendamos la ira o el estadio, como no tiene por qué ser ira de súper agresivo, grito, las venas se me marcan, puede ser, pero también puede ser una ira chiquitita, es decir, irritabilidad, incomodidad, mosqueo, esto me está sentando muy mal, incertidumbre. Es esta sensación, ¿vale? De esto no me está gustando. Pensar que la ira, como emoción, ¿vale? Sale cuando considero que estoy siendo tratado de manera injusta, ¿vale? Con lo cual, cuando me dan ese feedback negativo, lo primero es, oye, esto es injusto, ¿vale? Y me revelo.
Segundo, negación. No, yo no soy borde, yo no le he hablado mal al cliente. ¿Qué va? Para nada. ¿Vale? ¿Os suena? Tercera, culpar a los demás. No. Bueno, vamos a ver. A lo mejor le he hablado un poco mal al cliente, pero hay que entender que él se me ha puesto borde y me ha faltado al respeto. Y hombre, hasta ahí puede llegar la cosa. ¿Sí? Cuarto, bueno, a ver, también influye que ahora en la situación en la que estamos, yo estoy de los nervios. Yo me llevo todos los días con mis hijos en casa y ya, mira, es que no puedo más. Entre atender al uno, al otro, al que viene, a 200 llamadas y 300 WhatsApp, pues ya el cliente, mira, sí, le he contestado mal. Es que no puedo más, estoy en una situación emocional que no soy capaz de gestionarlo de otra manera. Quinto, aceptación. Vale, sí, he hablado mal. Y en el sexto ya podríamos llegar a un compromiso de cambio. Fijaros, vamos a pasar por esas fases. Lo curioso es que hay gente que no lo pone de manifiesto. Y dice un dicho, líbrame de las aguas bravas, perdón, de las mansas, que de las bravas ya me libro yo. Yo prefiero un colaborador que yo le vea la fase y yo con mi escucha activa y mi empatía vaya ayudándole a que pase la fase al colaborador que está. ¿Tienes algo que decir? ¿No? Y por dentro, en su columna izquierda, está pasando todo esto. Porque como se me quede en negación, ¿vale? O en culpa, va a estar así y pensando en otra cosa. Con lo cual, invitar con los silencios, invitar con la pregunta, ¿vale? A que la persona hable. Una vez vemos los estadios y la importancia de ser empáticos, ¿vale? Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es ser asertivos. Vamos a dar la definición de asertividad, que estoy segura que la mayoría de las personas que están escuchándonos la saben, pero también estoy casi segura que otro porcentaje no, porque cuando lo solemos preguntar hay bastantes dudas. La asertividad es la capacidad de decir lo que pienso, siento, quiero u opino sin ofender al de enfrente. ¿Vale? La capacidad de expresar lo que siento, quiero, pienso u opino sin ofender al del frente. Y tenemos que practicarlo, ¿vale? Entre tú estás equivocada y yo opino de forma distinta, fijaros cómo cambio de un mensaje tú a un mensaje yo. En el primero tú estás equivocada, cierro canales y en el segundo abro, yo opino de forma distinta. ¿Ay? ¿Y cómo opinas? ¿Vale? Ser asertivo. Y además, también es importante cuando damos feedback. Ay, bueno, mira, me iba a saltar ya al último, pero no. Gracias, Jane. Importante cuando damos feedback atender a la escalera de inferencias y de Argyris, ¿no? Es muy curioso, y aquí es importante lo de los hechos, cómo lo que hacemos es, ante los distintos hechos que hay en una situación, seleccionamos, ¿vale? Uno o dos, normalmente aquellos que cumplen mi hipótesis y mi profecía, ¿vale? Profecía autocumplida, y desde ahí se hace esta escalera. Por ejemplo, ¿vale? Llego a trabajar, le digo hola, buenos días a Álvaro, nuestro compañero, o a Ana, o a Jesús, le digo hola, buenos días. Y resulta que Ana no me contesta. El dato concreto es que no me ha contestado, ¿vale? Pero yo traduzco. Ana me ha ignorado. Ana pasa de mí, ¿vale? Y afirmo y explico. Ah, claro que Ana pasa de mí porque el otro día me pidió un favor y claro, como le dije que no podía, pues ahora lo que está haciendo es que se ha enfadado conmigo y entonces lo que hace es ignorarme, ¿vale? Y voy y se lo cuento a Jesús. Y dije, Jesús, ¿tú te crees que es normal? Que Ana ha llegado y no me ha dicho ni pescadito frito, que es que le he dicho buenos días y no me ha contestado, es que me ha ignorado, pasa de mí. Pues ¿sabes lo que te digo? Quinto paso, pues que yo ya no le hablo, ¿vale? En el feedback tenemos que ir contra natura. La escalera de inferencia de Argyris es algo natural, es algo que nuestro cerebro hace. ¿Para qué? Para economizar y para ser más rápido en la toma de decisiones, ¿vale? ¿Qué sucede? Que si yo
doy un feedback y voy y le digo a Ana, oye Ana, he observado, porque me aprendo lo de he observado que me has ignorado. Y digo, es que eso es un hecho concreto. No, eso no es un hecho concreto. Eso es una interpretación y una traducción. Ana, he observado que esta mañana cuando hemos llegado, no me has contestado el saludo. Y ya veremos lo que sucede, ¿no? No se ha dado cuenta, no se ha enterado, o lo que sea. Con lo cual, es importante ir contra natura en esa escalera de inferencia. Y penúltimo, antes de un lado de before, preguntar, preguntar, preguntar y preguntar. En la escucha activa, para poder empatizar y para poder ser asertivos y poder no caer en la escalera de inferencias y en la traducción y en emitir juicios, es muy importante preguntar para entender desde el marco de referencia del otro. Ojo, empatizar no quiere decir compartir ni complacer a la persona, quiere decir que entiendo por qué has actuado como has actuado, ¿sí? Y después de preguntar y preguntar, el modelo before. El modelo before, bueno, pues es nuestro, es de Jane, de Noemí y mío. En la primera edición del libro aparece como el modelo de los 6 pasos, luego lo cambiamos al modelo before. Por un lado, porque fuera fácil recordar los pasos y por otro lado, porque hacemos referencia a la importancia de prepararnos antes de dar un feedback, ¿vale? Antes de prepararme para darlo. Yo voy a contar los 3 primeros pasos y dejo allí los 3 últimos, ¿vale? El primero prácticamente lo he contado con el ejemplo de Ana, pero si queréis os pongo otro ejemplo también muy sencillo, ¿no? Que es como mejor se entienden las cosas con ejemplos. Imaginemos que estamos en una reunión y le suena el teléfono 2 veces a un compañero, se levanta, sale de la reunión. En otra ocasión le preguntamos qué opina y nos contesta que no saben por dónde vamos, que se ha perdido. Y además hemos visto que ha estado, bueno, pues tecleando así en el ordenador en 2 o 3 ocasiones, ¿vale? El feedback, tal y como nosotros lo entendemos, y esto está basado evidentemente en distintos estudios y en otras aproximaciones y otros modelos, ¿vale? He observado, Pepe, que te has levantado en 2 ocasiones a coger el teléfono y a responderlo, que además en una ocasión te hemos preguntado y has dicho que no sabías por dónde íbamos y que además has abierto el ordenador en 3 ocasiones y has estado tecleando. ¿Qué hacemos normalmente? Cambiamos esto por escalera de inferencia, ¿vale? Y decimos, Pepe, he observado que estabas distraído en la reunión y estabas despistado. De hecho, se notaba un cierto desinterés. O toma ya le hemos saltado todas las inferencias del mundo mundial y todas las interpretaciones. Desde ahí, que son etiquetas y no son comportamientos, podemos empezar a discutir. No, yo no estoy con desinterés, yo no estoy desmotivado, no, si lo estás, no lo estoy. No, hechos concretos e indiscutibles, ¿vale? Segundo, pregunto. Esto tanto, por favor, en positivo como en negativo, ¿eh? He observado que durante este mes has entregado los reportes de forma puntual dentro del plazo en el que se establecía la entrega. ¿Vale? Pues está bien. Pregunto, ¿qué ha sucedido durante la reunión? Pregunto, ¿cómo te has sentido? ¿O qué ha hecho que puedas entregar los reportes a tiempo en esta ocasión? ¿Vale? Pregunto para entender. Tercero, sentimiento y empatía. Aquí hay 2 partes importantes. Una, ¿vale? Muestro la empatía, ¿vale? Entiendo, imaginaros que dice, pues es que, pues sí, es que últimamente tengo mucho trabajo, tengo que atender a los clientes y no me da la vida y la verdad que sí, que no estaba tanto en la reunión como fuera de aquí, ¿vale? Perfecto, yo lo entiendo. Distinto es que lo comparto que se pueda seguir haciendo, ¿vale? Pero no voy a entrar en si está bien o mal. Lo entiendo. Pero lo que siento aquí es en cómo me ha hecho sentir a mí. El hecho de que tú hayas cogido el teléfono 2 veces, el hecho de que hayas salido de la reunión, a mí me ha hecho sentir muy mal, porque me ha hecho sentir que no te interesaba lo que yo estaba contando o el asunto de la reunión. Fijaros que igual que yo no le discuto a él, ¿vale? El por qué ha salido, si él me dice, bueno, pero es que yo no lo he hecho para que tú te sientas mal, ya lo sé, ya me has explicado en el paso 2, ¿vale? Y recojo ahí y muestro mi escucha activa. Ya me has contado en el paso 2
tal, 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 tal. No obstante, aunque sé que no lo has hecho para que yo me sintiera mal, sí quiero manifestarte cómo ese comportamiento impacta en mí. ¿Vale? Cuarto paso, Jane. Bueno, es importante manifestar, ¿no? O sea, que independientemente de que la intención del otro haya sido una u otra, al final, pues el feedback lo estamos dando sobre su comportamiento y el impacto que ha tenido en nosotros o en nuestro entorno, ¿no? Que no solamente puede ser a nosotros, sino si estamos, por ejemplo, en una reunión, como decía Rosa, pues a todos los que estábamos implicados en asistiendo a esa reunión. Importante poner de manifiesto cómo nos hemos sentido e importante también poner de manifiesto el impacto de ese comportamiento, ¿no? Fijaros que muchas veces cuando preguntamos a la otra persona y la otra persona nos dice cuál ha sido su intención y empatizamos, es como que casi que perdonamos y nos saltamos el manifestar de manera asertiva que independientemente de que su intención no haya sido buena, al final el impacto en lo que hemos sentido y el impacto en el negocio, en lo que sea en particular, ha sido el que ha sido, ¿no? Y esta parte es súper importante para el propio aprendizaje de la persona que está recibiendo feedback. Yo voy a poner una anécdota aquí, ¿no? Y es, hace unos cuantos de años, pues siempre lo cuento, mi hija pues estaba esquiando con el colegio. Hubo un momento en el que una compañera, bueno, pues tuvo una situación un poco incómoda, ya os podéis imaginar, y decidieron que lo que había que hacer era ir al baño lo antes posible, y estaban arriba, ¿no? Entonces, eran muy pequeñas, no pensaron en nada porque no tenían prácticamente... ¿Jane? Creo que se ha ido Jane, sí. Sí, A mí sí me escucháis, Maite. Sí, a ti sí. Le voy a Vale, decir pues, a Jane que se conecte por teléfono, porque a lo mejor es cosa vale, de su wifi. ¿Mm? pues sigo yo contándolo, ¿vale? Perfecto. Bueno, no cuento su caso, pero sí os cuento este paso cuarto, ¿no? Del impacto. Explicar, como bien decía Jane, como bien decía yo, el hecho de empatizar, ¿vale? Y el hecho de que la intención con lo que haga la persona sea la mejor intención del mundo, no hace que no tenga que tomar conciencia del impacto en mí y el impacto en el equipo, incluso en la organización, ¿vale? ¿Qué impacto tienen los compañeros el hecho de que te levantes, cojas el teléfono o el hecho de que entregues a tiempo, ¿no? Los reportes, como eso a lo mejor si es un trabajo que necesitan tus reportes para hacer otra cosa más, cómo ayuda a los compañeros y no hace cuello de botella, etcétera. Con lo cual es muy importante centrarnos en esta parte del impacto. El quinto paso, no puedo darle para adelante, me vais a perdonar porque tiene Jane el mando, con lo cual no puedo darle para adelante, pero bueno, el quinto paso es la petición. Y aquí puede haber petición para que la persona, ¿vale?, siga repitiendo, ¿vale? Por ejemplo, el hecho de entregar los reportes a tiempo, ¿sí? O Hola, la petición de sí, cambio. Jane, ¿ahora te perdonad escuchamos? que se me había ido todo, te dejo a ti, Rosa. Vale, ¿me dejáis el mando a mí? No, no. Y Bueno, Rosa, te lo paso yo al mando, te paso ¿sí yo me lo la pasas tú? presentación. Sí, te Perfecto, paso yo te gracias. paso a ti para que la manejes tú. Perfecto, gracias, Maite. La petición, ¿vale? A ver. Espérate, yo no la tenía abierta. Pero la abro, ¿no? Un segundito. Esto es rápido. Sí, esto no se tarda nada. A ver. Esto lo bueno es que seamos dos, ¿ves? Por lo menos, Claro. ¿no? Siempre una... Ya sería mala suerte que no fuéramos las dos, ¿no? La conexión. Sí, ha sido la luz, dice. Ah, vale, vale. Se le ha ido la luz. Ahí está, otra vez bien, mira. Vale, ¿la veis todo el mundo, Maite? Sí, yo la veo perfectamente. Sí, ¿no? Vale, venga, pues el quinto, petición. Perfecto, seguimos. Repaso, comportamiento, ¿vale? Centrarnos en hechos concretos, datos objetivos y si no, no comenzamos a dar feedback. Segundo, pregunto, ¿qué ha sucedido y cómo se ha sentido, tanto si es positivo como negativo el feedback? Esto insisto mucho porque luego el positivo lo damos muy rápido. Muy bien, enhorabuena, y no. Tercero, recojo, ¿vale? Y empatizo y manifiesto mi
mis sentimientos, mis emociones, con el impacto que eso me ha generado. Cuarto, le cuento el impacto que tiene su comportamiento también en otras personas o en la organización. Y quinto, es la petición, ¿vale? La petición de cambio de comportamiento o la petición de repetir comportamiento, ¿vale? Aquí es muy importante, y esto es muy coaching, que intentemos que sea la persona quien dé las alternativas y quien dé las posibilidades. Cuanto más sea de él o de ella, cuanto más surja esa solución o esa posibilidades de acción de la persona, más fácil será el compromiso, ¿vale? Aún así, por supuesto, podemos facilitarle, ¿vale? Ayudarle a buscar una solución. Pero vamos a intentar mantenernos un poquito, ¿vale? En ese líder coach, en esa habilidad del coach para esperar y hacer que la persona genere sus propias soluciones. Si es un procedimiento que hay que cumplir en una organización, pues es que hay que cumplir este y ya está, ¿vale? Y por último, la parte de compromiso. Bueno, esta es la acción, esta es la solución, esto es lo que se ha acordado o lo que tú decides cambiar o hacer, ¿vale? Y cómo es tu compromiso y cuándo vamos a revisar, ¿vale? Es importante que la conversación no se quede ahí y nos veamos dentro de 5 meses, dentro de 6 o no se vuelva a hablar del tema, sino que hagamos un seguimiento, ¿no? a este compromiso y a este comportamiento a modificar o a aumentar. Este es el modelo Before, ¿vale? Que os presentamos y que esperamos que os sea útil. Algunas veces es curioso, ¿no? Porque más de una vez, ¿no? Nos han preguntado, y me hace gracia, porque nos han preguntado, gracias en el buen sentido, ¿eh? Porque nos han preguntado, ¿me puedo saltar algún paso? Hombre, son 6, no son 25. Todos son necesarios, todos son importantes para hacer un buen feedback. Una cosa distinta es que cuando le cojamos el truquillo, ¿vale? Vais a ver que tú haces el modelo Before y puedes ir volviendo para atrás. De hecho, vuelves mucho para atrás en la empatía, ¿vale? En la parte esa 2. Y ahora tú, nosotros nos preguntamos, ¿no? O te preguntamos, ahora tú como profesional, ¿qué puedes hacer para fomentar una cultura de feedback, ¿no? ¿Cómo vas a aprovechar tus recursos y los recursos que la organización pone a tu disposición? Teniendo en cuenta que para crear cultura de feedback tenemos que trabajar la parte de la confianza, la parte de generar espacios de conversación, la parte de integrar el feedback en nuestro día a día y de reconocer el error como fuente de aprendizaje, la importancia de trabajarnos nosotros en la recepción del feedback y de ayudar a las personas que no saben darlo, para que para nosotros realmente sea un regalo, nos ayude a crecer y para que también poquito a poco vayamos moldeando el comportamiento y la forma de dar feedback de aquellas personas que se relacionan con nosotros, ¿vale? Y por último, tenemos toda esta serie de habilidades y de modelos y técnicas que nos ayudan a dar feedback de una forma smart, de una forma inteligente. Maite, Rosa, pues, estoy aquí. ¿estás aquí? Ya. Sí, es que perdonadme, de repente, o sea, se ha ido la luz y de repente estaba otra vez dentro. Así que pediros disculpas por este problema técnico. Cerramos, menos mal que efectivamente me he quedado ahí como decía Rosa, que somos dos, ¿no? Bueno, cerramos con una de las frases de las citas que más nos gustan del libro Smart Feedback, que dice que necesitamos de los ojos de los demás para aprender cosas nuevas, para cambiar y para crecer, ¿no? Así que os invitamos a trabajar tanto a nivel organizacional, ¿no? en el sistema, a crear esa cultura que va a favorecer la implementación del feedback, a que a título personal trabajéis en ser unos buenos receptores de feedback y también, ¿no? Que como líder coaches pues ayudéis a otros a desarrollar esa competencia para ser buenos receptores y por supuesto, como acaba de contarnos Rosas, a desarrollar pues esas habilidades que se necesitan para dar un feedback inteligente. Pues Gracias. Maite, te gracias. pasamos la palabra.
Gracias a todos. Sí, sí, nada, muchísimas gracias a las dos y sobre todo, bueno, por acoger con toda naturalidad pues los problemas técnicos que a veces hay y estas cosas pues pasan de vez en cuando sin ningún problema porque los tenemos aquí a todos expectantes, no se ha ido nadie. Voy con las preguntas, como os podéis imaginar, ahora mismo una de las Había ido yo, ¿no? una de las sola. principales preocupaciones gira en torno a cómo mantener ese feedback en la distancia. En un entorno de teletrabajo, ahora mismo eso preocupa y mucho. ¿Qué recomendaciones podríais dar al respecto? Bueno, Bueno, yo tú. Rosa, si quieres tú, ¿eh? Como además es que he tenido que desconectar las cámaras, no veo si estás o no estás. Lanzo yo si quieres. Y yo creo que eso está muy relacionado también con una pregunta que hubo el otro día, ¿no? Y sobre cómo mantener pues, la comunicación y este estilo de liderazgo en la situación en la que estamos, ¿no? En remoto o en la distancia. Y yo vuelvo a insistir que tiene mucho que ver con nuestros propios paradigmas, ¿no? Con limitaciones que nosotros nos ponemos. Fijaros que Rosa hablaba de la importancia de la preparación del feedback, de la presencia, de la intención y de generar espacios, ¿no? Tanto físicos, entre comillas, como temporales para dar ese feedback. Bueno, pues es adaptar al medio que tenemos ahora mismo. O sea, yo el otro día, no sé si lo decía en el webinar anterior, lo he dicho recientemente en algún webinar, yo casi que estoy teniendo ahora mismo más conversaciones y en algún caso incluso mucho más profundas a pesar de que estamos trabajando en remoto, ¿no? Entonces, al final es buscar el medio, buscar el espacio, es prepararlo, es integrarlo en la agenda más allá de si me voy a encontrar con esa persona físicamente o no me voy a encontrar con esa persona físicamente. Yo quería compartir aquí, y pienso igual que Jane, ¿no? Muchas veces son excusas, ¿no? Que nos podemos buscar para no hacerlo, ¿no? De hecho, fijaros, con un coaching que tengo actualmente, yo empecé justo con él un poquito antes de que pasara todo esto, y una de las cosas que se propuso es, bueno, pues más reuniones individuales, más reuniones de feedback, y lo empezó a hacer ya en estado de confinamiento, ¿vale? Ya teletrabajando. Y tenía sesión la semana pasada con él, y ahora el gran reto es, fijaros, lo que ha conseguido en este mes y pico, poder mantenerlo cuando vuelva. O sea, que ha conseguido ahora, por medio de la tecnología, buscar y crear, y además es muy importante, cumplir con eso que tiene puesto en agenda y no dejar a un colaborador, bueno, lo posponemos, y está dándole resultados. Y ahora su gran reto es pasarlo y mantenerlo cuando vuelvan al edificio. Con lo cual yo creo que es una cuestión de empezar. Bien, yo añadiría como, no como experta de comunicación, pero sí como persona que vive en el ámbito de la comunicación, que a veces dejamos demasiado en manos de la comunicación no verbal, cuando la comunicación verbal por sí tiene muchísimos recursos en cuestión de entonación, modulación, silencios, y es una técnica que también hay que saber dominar, digámoslo así. Siguiente pregunta. ¿Cómo se ayuda a las personas que no muestran habitualmente sus sentimientos a que pasen por los diferentes estadios que habéis comentado? Es muy importante respetar, ¿vale? O sea, es verdad lo que yo os decía, ¿no? Pasamos por la ira de la negación y hay gente que le cuesta mucho mostrarlo porque además nos han enseñado, sobre todo en el ámbito laboral, que hay que callarse, ¿no? Hay una ley por ahí que dice la verdad os dejará sin empleo y eso yo creo que lo tienen tatuado más de uno, ¿no? Más de una. Entonces, si eso pasa, simplemente ser conscientes cuando estemos dando feedback de que la persona es muy probable que esté pasando por distintas fases, ¿vale? No obstante, esto es una cosita de aproximaciones sucesivas. Una cultura no se crea de un día para otro, con lo cual agradecer la escucha. Oye, pues mira, muchísimas gracias que has escuchado mi feedback. ¿Tienes algo que decirme? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Qué opinas? No, todo bien. Para mí sería bastante interesante que, ¿vale? Y respetar. Y luego, cada vez que tengáis la oportunidad de que esa persona os muestre cualquier cosa, reforzarlo para que así la persona vaya aumentando su confianza, ¿vale? Y si alguna persona da feedback o expresa sus emociones públicamente, reforzarlo para que los demás vayan viendo y se vaya creando esa cultura, ¿vale? Son pequeños granitos de arena que ponemos para crear esa cultura.
Todo lo que queramos que se instaure hay que reforzarlo, ¿vale? Y una vez que está instaurado hay que seguir ese reforzamiento de forma intermitente. Bien, sigo con alguna pregunta por aquí. Espera a ver que esta se me ha ido. Dice, en el modelo Before, en el punto de petición, ¿también puede hacerse sugerencias? Voy yo, Rosa. A ver, claro que se pueden hacer sugerencias. O sea, de hecho, esa parte de petición al final, ¿no? Tiene como dos dimensiones. Una es la petición a la otra persona de cómo puede actuar, ¿no? De una manera diferente en el futuro en una situación similar, ¿no? O sea, darle la palabra, empoderarle, ¿no? Para que proponga cómo puede actuar de una manera diferente en el futuro. Y puede suceder, y de hecho sucede, que no sepa, o sea, que nos conteste, pues es que no sé cómo actuaría de una forma distinta en el futuro, o sea, siempre lo he hecho así y no sé cómo hacerlo de otra manera, ¿no? Ahí sí que se puede pedir el hacerle sugerencias. Te puedo pedir permiso para hacerte una sugerencia, siempre una sugerencia y una indicación expresa, ¿no? Entonces, tiene una doble dimensión la petición, desde luego, primero, preguntar, ¿no? Por alternativas que se le ocurran a la hora de actuar en el futuro distintas para tener unos resultados distintos y si no le surge ninguna alternativa, pedirle permiso para hacerle una sugerencia. Bien, a ver, que tenía aquí otra. Añadir nada más, Maite, una cosita que hemos dicho antes, no sé si Jane estaba conectada. Si hay un procedimiento, o sea, si nos estamos saltando un procedimiento, la persona se está saltando un procedimiento, evidentemente hay que hacerlo como pone el procedimiento. Entonces, ahí más bien está en cómo te puedo ayudar, ¿vale? ¿Qué podemos hacer para que te resulte más cómodo, más fácil seguir este procedimiento? ¿Vale? Porque hay que seguirlo. Entonces, esa sugerencia y esa buscar posibilidades y esa petición va encaminado a cómo puedes hacer tú para cumplir este procedimiento. Porque hay veces que hay un procedimiento y hay que cumplirlo. ¿Vale? Ya, Maite. Maite, no la escucho. ¿Tú la escuchas? No, o sea, ahora se me ha ido Maite. Que no tenía el teléfono en alto. Digo que voy a hacer las últimas, que ya voy acelerada, ya voy a hacer las dos últimas preguntas, ¿vale? Aquí va la primera de ellas. Habéis hablado mucho de la aceptación del feedback, pero no tanto del qué quiero hacer yo con eso, porque a lo mejor no lo considero adecuado. ¿Cómo mantener esa conversación desde ese punto? Bueno, como yo he sido la que ha hablado de cómo recibir feedback, pues contesto yo. Una cosa es recibir feedback y otra cosa es decidir qué hago con el feedback, ¿no? O sea, de hecho, en el modelo Before, al final, cuando hablamos de buscar el compromiso de la otra persona con el cambio, sí, para la otra persona tiene sentido ese cambio, ¿no? Lo que sí es distinto es que la persona tiene que ser coherente o tiene que ser consciente, mejor dicho, de si tiene que ver con una normativa, tiene que ver con un procedimiento, tiene que ver con algo que se ha estandarizado en la organización o en el equipo, ¿vale? Tiene que ser consciente de que si decide no cambiar y seguir actuando de la misma manera, ¿cuál va a ser la repercusión? Ahora, yo no puedo obligar al otro a cambiar. O sea, el cambio tiene que salir del otro y el otro tiene que verle el sentido a cometer ese cambio en su forma de actuar. Entonces, ¿tiene que aprender a recibir el feedback? Sí. ¿Que queda a su criterio si posteriormente ese feedback lo acoge, lo integra y actúa de manera consecuente en el futuro? Fenomenal. Pero tiene que ver con él, con la decisión que él tome. Y, por supuesto, si tiene algún tipo de repercusión, la tiene que saber de antemano. Pero al final tiene que ser consecuente con ello, ¿no? O sea, yo recuerdo hace muchos años en un proceso de coaching pues una directiva que tuvo un aprendizaje tremendo a lo largo de todo el proceso, ¿no? Sobre todo en un tema de comunicación con el equipo y sin embargo no quería hacer el cambio en su forma de actuar y comunicarse con ese equipo, ¿no? Y ella insistía en sí, pero con este equipo no. Entonces, aquí era muy claro, ¿qué va a ocurrir si no cambias cuando tu organización te está pidiendo que cambies, ¿no? Y ella me decía, pues sé que me van a despedir, pero no me importa. Con este equipo no voy a cambiar. Bueno, pues es que no podemos hacer nada, ¿no? O sea, queda a criterio de la otra persona.
Perfecto, pues nada, Una terminamos. cosa es, perdona, Maite, una cosa es aceptar el hecho, por eso son hechos concretos, y otra cosa es aceptar cambiar. Es verdad, ha sucedido esto, pero no tengo por qué cambiar si no quiero. Dicho de otra Claro. manera. Sí, eso no se puede obligar, eso es cierto. Bueno, pues terminamos con un comentario que seguro que os va a gustar y una petición. El comentario, que es de Sandra, dice: ahora ya comienzo a entender por qué las evaluaciones de desempeño no funcionaban en mi organización. Y seguro que es una reflexión que más de uno se hará. Y la petición, Jane, que nos cuentes la anécdota que se nos ha quedado en el tintero. Sí. La verdad es que me he quedado ya a medias, se me ha ido la luz y ha sido tremendo. Pues el tema fue que, bueno, pues que mi hija con la otra niña, que tenía esta situación un poco embarazosa, decidieron entre las dos que había que ir al baño urgentemente. Entonces no avisaron a nadie, o sea, les primó la emoción de la urgencia de la situación. Os podéis imaginar, los que habéis ido a esquiar, lo que significa pues bajar de donde estás, irte a la cafetería, quitarte todo lo que llevas puesto, entrar en el baño, volver a ponerte todo, salir y volver a donde estabas antes. Bueno, pues eso puede ser fácilmente una hora, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que cuando los monitores se dieron cuenta de que las dos niñas con 10 años pues, estaban desaparecidas, pues os podéis imaginar lo que todo el mundo habría hecho, ¿no? Pues llamar a la Guardia Civil, llamar a la policía. Entonces, cuando las niñas salieron de cafetería, lo que había montado en la estación de esquí con helicópteros y demás era espectacular. Entonces, el feedback que le dieron no fue un feedback a las niñas, sino que fue más bien un reproche, ¿no? Y para mí la esencia no es el reproche en sí mismo, sino es el hacerles entender que su intención no era mala, pero que el impacto de lo que provocaron fue tremendo, ¿no? Entonces, yo utilizo mucho este ejemplo para hacer la distinción entre la intención que tiene la persona con un determinado comportamiento y el impacto que puede llegar a generar. Si a esa persona no se le hace consciente del impacto que ha generado su comportamiento, la próxima vez va a volver a hacer exactamente lo mismo porque su intención no ha sido mala. Así que aclaro qué es lo que sucedió. La monumental. Pues la verdad es que la mejor de las enseñanzas para acabar, muchísimas gracias a las dos. Ha sido, como en la anterior sesión, súper interesante. Ya nos están pidiendo el vídeo, que por supuesto os enviaremos a todos, junto con algún artículo además que acabamos de publicar recientemente sobre Smart Feedback. Y bueno, pues quedamos a vuestra disposición de verdad para lo que podáis necesitar, tanto Rosa y Jen como yo misma. Nos veremos mañana seguramente en otro webinar. Muchísimas gracias a todos y cuidaros mucho. Gracias. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias.